Los cambios sin precedentes en el clima del planeta están haciendo más frecuentes e intensos los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, inundaciones y terremotos. Septiembre de 2023 se convirtió en el mes más caliente de la historia de los registros. Cabe destacar que la Tierra experimentó sus 3 meses más calurosos este verano. La tendencia de los récords de temperatura continuó en la primera semana de octubre. Registros de temperatura. Una ola de calor anormal provocada por el anticiclón africano dominó casi todo el territorio europeo. Altas temperaturas fuera de temporada y nuevos récords fueron registradas por estaciones meteorológicas de muchos países. El 3 de octubre se convirtió en el día de octubre más cálido de la historia de las observaciones meteorológicas en Austria y Polonia. En Francia, en el municipio de Nevarens, la temperatura se disparó hasta los más de 35.8 grados centígrados, batiendo el récord absoluto anterior. El clima normal también afectó a España. Como en otros países europeos, el 13 de octubre se convirtió en algunas regiones del país en el más caluroso desde al menos 1950. Se batieron récords en la isla de Tenerife, en la región de Andalucía y en las provincias de Albacete y Ávila. En Italia también se batieron varios récords de calor. Las temperaturas se situaron entre 8 y 10 grados centígrados por encima de la media. Las regiones de Sudamérica siguen sufriendo temperaturas anormales. En Brasil, peces y delfines están muriendo a causa del calor y la sequía en el Amazonas. El nivel del agua en el río y sus afluentes ha alcanzado valores históricamente bajos y en algunos lugares la temperatura ha subido hasta un récord de más 39 grados centígrados, más de 10 grados por encima de la media para esta época del año. Los bancos de arena y el aumento de la temperatura del agua han provocado una mortandad masiva de peces y delfines en el lago Tefé. Los delfines rosados y blancos, o tucuxi, que figuran entre los pocos delfines de agua dulce del mundo, están en peligro de extinción. El río Amazonas es el mayor río de la Tierra en cuanto a longitud, superficie de su cuenca y volumen de agua. Atraviesan los países de Sudamérica y afecta la vida de las regiones adyacentes. El descenso del nivel del agua crea obstáculos a la navegación. La población local, que depende en gran medida de la pesca para su subsistencia, se encuentra en una situación crítica. Un total de 59 de los 62 municipios del estado de Amazonas están en alerta debido al descenso del nivel de los ríos. La sequía ya ha afectado a unas 80,000 personas este año. Desgraciadamente, los expertos predicen que se esperan condiciones de sequía aún más graves en las próximas semanas, y eso a pesar de que solo estamos en primavera en el país. Inundaciones. Veamos ahora la situación de las inundaciones. A principios de octubre, el montañoso estado indio de Sikkim recibió una cantidad inusualmente alta de precipitaciones. Las fuertes lluvias en la zona de un lago glaciar en el Himalaya provocaron la erosión de una presa de 60 metros y la destrucción de la mayor instalación hidroeléctrica del país. El 4 de octubre, la zona se convirtió en escenario de un desastre sin precedentes. El nivel del río Tista subió bruscamente entre 5 y 6 metros, inundando muchas zonas río abajo. 15 puentes fueron arrastrados por las aguas y las carreteras quedaron destruidas. La población local y muchos turistas del norte del estado quedaron aislados del resto del país. Hasta el 6 de octubre se habían registrado más de 50 víctimas y más de 100 desaparecidos. Las inundaciones también se han extendido a la vecina Bangladesh, donde cientos de pueblos situados a lo largo del río se han visto afectados. Además de esta tragedia, durante la primera semana de octubre de 2023 se produjeron en todo el mundo otras catástrofes relacionadas con precipitaciones anormales. Los días 2 y 3 de octubre se produjeron grandes inundaciones en Dominica y Guadalupe. Aquí se registró el doble de precipitaciones mensuales debido al paso de la tormenta tropical Philip por el Mar Caribe. Al mismo tiempo, fuertes lluvias causaron estragos en el suroeste de Guatemala. Como consecuencia, más de 2,000 personas se vieron afectadas.
El 3 de octubre, fuertes tormentas trajeron granizo gigante y relámpagos anormales a Uruguay y el sur de Brasil. Según los datos del satélite GOES-16, se registraron 142.852 rayos en la provincia de Río Grande do Sul. Se estima que más de 200 familias se vieron afectadas y numerosos edificios sufrieron daños. Junto a estos sucesos, en el vecino estado de Santa Catarina, las fuertes lluvias afectaron al menos a 60 municipios y dejaron una víctima mortal. Se declaró el estado de emergencia en 17 ciudades. Del 3 al 6 de octubre, varias zonas del estado recibieron más de la mitad de la media mensual de precipitaciones. El 3 de octubre, las calles de la ciudad y los pisos inferiores de los edificios se inundaron tras las fuertes lluvias caídas en el oeste de Georgia. En algunas zonas se produjeron deslizamientos de tierra. Y en el centro de Tailandia, las aguas sumergieron más de 4.000 casas ese día, afectando a unas 5.000 personas. El tifón Koinu azotó el sur de Taiwán el 4 de octubre, batiendo récords de velocidad del viento. Sus ráfagas alcanzaron las 342 km por hora. La catástrofe derribó árboles y dañó casas, hirió a más de 300 personas y se cobró una vida. En la noche del 5 de octubre, una ola de fuertes lluvias azotó el norte de Egipto. El epicentro del desastre fue la ciudad de Mersa Matruh. Las lluvias convirtieron amplias zonas de la ciudad en arroyos, provocando el colapso del transporte. Esa misma tarde en Líbano, las lluvias inundaron las calles de la capital, Beirut. El 6 de octubre en Yuzhno-Sajalinsk, Rusia, se declaró el estado de emergencia debido a las lluvias provocadas por un ciclón. El centro regional recibió precipitaciones equivalentes a casi un mes. Se inundaron más de 100 casas. Y en Malasia, las inundaciones repentinas han afectado a varios barrios de la capital, Kuala Lumpur. Terremotos. La primera semana de octubre también estuvo marcada por numerosos y potentes terremotos en distintas partes del mundo. Así, el 2 de octubre se registró un fuerte seísmo de magnitud 4 en la región volcánica de Campi Flegrei, en Italia. Lo sintieron claramente los habitantes de Nápoles. Solo en el último mes ya se han producido aquí más de 1.100 terremotos, entre ellos uno de magnitud 4.2 el 27 de septiembre. En este sentido, el gobierno italiano empezó a discutir medidas sobre una posible evacuación masiva de decenas de miles de personas que viven en la zona de la caldera de Campi Flegrei. Estos acontecimientos sugieren fuertemente que el supervolcán está despertando y pronto puede haber grandes problemas no solo para los italianos, sino también para todos los ciudadanos de la densamente poblada Europa. Pasemos ahora a India y Asia Central, donde los días 2 y 3 de octubre se produjeron una serie de fuertes temblores en la región montañosa de Pamir, Himalaya. Nepal ha sufrido una serie de terremotos. El más fuerte de ellos fue de magnitud 6.2. Como consecuencia, se destruyeron casas y 17 personas resultaron heridas. Las réplicas de este seísmo llegaron también a la capital de la India. El 3 de octubre se produjo un fuerte terremoto de magnitud 6.3 en el Océano Pacífico, al sur del archipiélago japonés de Izu. Al día siguiente, un fuerte seísmo de magnitud 6.4 sacudió la costa de Mindanao, Filipinas. El 5 de octubre se produjo un segundo seísmo de magnitud 6.6 cerca del archipiélago japonés de Izu. Se emitió una alerta de tsunami debido al riesgo de maremoto. El 7 de octubre se sintieron fuertes temblores de magnitud 6.7 en Papúa Nueva Guinea. El mismo día, un evento sísmico de magnitud 6.3, según otros datos, 5.9, se registró en el estado mexicano de Oaxaca, situado en el sur del país. El ciclo semanal de actividad sísmica se completó con una catástrofe en el norte de Afganistán, donde el 7 de octubre se produjo una potente serie de terremotos. La magnitud de la sacudida más fuerte ascendió a 6.3.
Como consecuencia, la mayor parte de Herat, que es la tercera ciudad más grande del país y el centro de la provincia del mismo nombre, yace ahora en ruinas. Hasta el 8 de octubre, el número de muertos superaba las 2.500 personas. Esta cifra va a aumentar, ya que se calcula que unos 50.000 residentes quedaron atrapados bajo los escombros. Se trata de uno de los terremotos más mortíferos que ha sacudido el país en las 2 últimas décadas. Pero la amarga ironía del formato consumista de sociedad es que debido a la escalada del conflicto militar en Oriente Medio que coincidió en el tiempo, el mundo apenas se dio cuenta de esta tragedia. Solo unos pocos días y tantos terremotos con una magnitud superior a 6, a pesar de que hace unos años los terremotos de tal magnitud eran extremadamente raros, y esto es un hecho innegable. Este hecho nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Nos enfrentamos al hecho de que no podemos ver la imagen real de la actividad sísmica. ¿Dónde podemos averiguar con exactitud el número de temblores subterráneos? La comparación de la información de fuentes abiertas muestra muchas discrepancias en los datos de las distintas bases sísmicas. Por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, muestra para septiembre de 2023 119 terremotos con una magnitud superior a 5 ocurrieron, mientras la página web del Servicio de Vigilancia Volcano Discovery, con sede en Alemania, solo 90. Muy a menudo ante nuestros ojos se corrigen las magnitudes de los terremotos. La cifra inicial se reduce posteriormente, aludiendo al supuesto refinamiento de los datos. Dejan de incluirse en los catálogos terremotos con magnitudes inferiores a 4. En España, hubo en septiembre numerosos terremotos de pequeñas magnitudes, pero no se incluyen en todas las bases de datos sísmicas. Si comparamos la energía total de los terremotos en todo el mundo en septiembre de 2022 y 2023 basándonos en las mismas fuentes abiertas, queda claro que está aumentando. Los terremotos de baja magnitud generan la mayor parte de esta energía. Y más aún, reflejan de forma más vívida el creciente ascenso de magma desde las entrañas de la Tierra, que amenaza con convertir todo nuestro planeta en una zona inhabitable sísmicamente peligrosa. Esta advertencia se hizo pública a finales de 2022 en el foro en línea Crisis Global Nuestra Salvación está en la Unión. En una época de cataclismos globales debido al ciclo de 12.000 años, cualquier información errónea puede tener consecuencias catastróficas para todos nosotros. Somos seres humanos, no queremos perecer en la avalancha de cataclismos. Tenemos derecho a conocer la verdad y a aprovechar la oportunidad de seguir vivos.